Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver hoy la unidad 5 que habla de los contratos. Recuerden que los contratos son actos jurídicos y como todo acto jurídico es un acto humano, voluntario, lícito que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas entre las personas. Recuerden también que los contratos son fuente de obligaciones, lo habíamos visto en la unidad 4, cuando justamente veíamos las fuentes lícitas de las obligaciones, y una de las fuentes lícitas son los contratos. Podemos decir que los contratos son acuerdos entre voluntades y que esos acuerdos que hacen las partes son para ellas como la ley misma. Es decir, lo que las personas convenimos en un contrato es obligatorio para nosotros y debemos cumplirlo como si fuera tal cual una ley. Entonces, ¿qué nos queda claro? Que el contrato es un acto jurídico y como todo acto jurídico requiere del consentimiento de ambas partes. ¿Para qué se necesita ese consentimiento? Para crear, regular, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones. Ahora bien, ustedes ven que acá hay un signo pesos. Entonces, para dar un concepto completo, ¿qué vamos a decir? Que en el contrato se da un acto jurídico o es un acto jurídico en el cual las partes consienten crear, regular, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones de carácter pecuniario. ¿Qué significa de carácter pecuniario? De carácter dinerario, que implique algún lucro para alguno de ellos, que implique una ganancia. Por eso ustedes ven este signo pesos acá al final de la diapositiva. ¿Cuáles son los principios generales que rigen los contratos? El primer principio es el de la libertad de contratación. Esto implica que las partes poseen lo que se denomina autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es la capacidad que tienen o la facultad que tienen las partes contratantes de poder elegir libremente cuáles son las disposiciones que van a regir su contrato. La autonomía de la voluntad tiene un límite que es la ley. Podemos convenir como queremos, lo que queremos, pero siempre dentro del ámbito legal y lícito. Esto se relaciona con el efecto vinculante. ¿Qué significa? Que el contrato válidamente celebrado, es decir, un contrato realizado con el consentimiento de ambas partes y dentro del ámbito lícito, dentro del ámbito legal, es obligatorio para ambas partes, es decir, que es ley para ambas partes. Esto implica que cualquiera de ellas pueda reclamar el cumplimiento del mismo a la otra parte. El cumplimiento mediante, primero, una ejecución directa, como veíamos en la unidad anterior en obligaciones, o bien la ejecución indirecta, es decir, una indemnización cuando la otra parte directamente no puede cumplir con la obligación originaria que se había pactado. ¿Por qué relacionamos contratos con obligaciones? Porque acuérdense que los contratos son fuentes de obligaciones, ¿sí? Entonces, todo contrato genera obligaciones para ambas partes. Si vamos a contratar que yo compro un automóvil y ustedes me van a pagar ese automóvil, no, al revés. Yo les compro y entonces yo les tengo que pagar. Entonces las obligaciones van a quedar donde ustedes me tienen que entregar el automóvil y yo tengo que pagarlo. Es decir, que ese contrato que hicimos generó obligaciones para ambos. En cuanto a las facultades de los jueces, esto implica que los jueces no pueden modificar las estipulaciones que hacen las partes en un contrato. Este principio se relaciona con el principio anterior de autonomía de la voluntad. Las partes contratantes tienen la libertad de contratar y de convenir las cláusulas en un contrato que consideren convenientes y necesarias, y los jueces no pueden modificarlas, salvo que a pedido de una de ellas en un juicio, cuando la ley así lo autoriza, o de oficio, es decir, el juez por sí mismo, sin que se lo pida a nadie, ve que existe algún ilícito en un contrato, entonces, si esa situación afecta al orden público, afecta a un tercero
o afecta de manera perjudicial a una de las partes contratantes, entonces ahí sí nace la facultad de los jueces de poder modificar las cláusulas estipuladas por las partes contratantes. Y el último principio es el de buena fe, que lo vimos en la unidad 2, que decíamos que la conducta de las partes en una obligación, en un contrato, siempre tiene que ser de buena fe, es decir, teniendo en mira no perjudicar al otro y siempre actuar acorde a las normas y reglas que rigen, digamos, la actividad sobre la cual se está por contratar. Por ejemplo, si a ustedes los contratan para poder realizar una instalación eléctrica en una casa, ustedes actuando de buena fe tienen que elegir los caños que van a ir, los cables que van a ir y demás, acorde a la buena fe en su profesión, de acuerdo a las reglas que rige su profesión. Entonces, la buena fe siempre tiene que ver con que yo actúe o que cada uno actúe acorde a lo que no solamente la ley dice, sino que las reglas del arte, de la profesión donde uno actúa, nos enseñan. ¿Cómo se clasifican los contratos? Los contratos son unilaterales cuando una sola de las partes se obliga hacia otra. Es decir, si tenemos una donación, por ejemplo, en la donación el donante, el que va a regalar, por decirlo de alguna manera, algo, es el único que se obliga hacia el otro que va a recibir. Por ejemplo, un padre que dona una casa a un hijo. El único que se obliga es el donante. Bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, es decir, ya un ejemplo de contrato bilateral sería la compraventa. Gratuitos es cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja independientemente de la prestación de la otra. Es decir, en la donación también la donación es un contrato gratuito porque la donación implica para quien recibe una ventaja independientemente de que tenga que hacer algo. Es decir, yo recibo gratuitamente, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, una casa. En cambio, en los contratos onerosos, las ventajas que procura a una de las partes no le es concedida, sino por una prestación que ella ha hecho o que se obliga a hacer. Vamos a seguir también con el ejemplo anterior, el contrato de compraventa. Yo voy a obtener un auto, pero la otra parte va a obtener dinero. Es decir, que a ambas partes nos obligamos y a ambas partes recibimos una ventaja. Los contratos son conmutativos cuando las ventajas o pérdidas que proporcionan a las partes son ciertas y conocidas desde la celebración del contrato. Si celebramos un contrato donde ustedes van a realizar una inspección de obra y yo voy a pagarles por esa inspección de obra, desde el principio, desde la celebración del contrato, ambos sabemos cuáles van a ser las ventajas y las pérdidas. Las ventajas serían, en este caso, que ustedes van a inspeccionarme la obra y yo voy a quedar tranquila y ustedes van a recibir un precio en dinero, ¿no es cierto? Honorarios, como se denomina. En cambio, hay contratos que son aleatorios, donde las ventajas o pérdidas para ambas partes, solamente para una de ellas, dependen de un acontecimiento incierto. Un ejemplo muy común de los contratos aleatorios es la lotería. Yo me voy a comprar el billete de lotería, pero yo no sé si realmente voy a ganar o no. ¿Se entiende? Cualquier cosa, recuerden, pregunten en el foro de consultas que tenemos en el aula virtual. Formales, su solemnidad está taxativamente prefijada por la ley. Lo vimos cuando vimos actos jurídicos en la unidad 3, que vimos que habían contratos o actos jurídicos formales y no formales. Los formales es cuando la ley, para que el contrato se perfeccione, exige una forma determinada. Los formales, la exteriorización, es decir, cómo vamos a manifestar el contrato, es absolutamente libre. Un ejemplo de contrato formal sería el matrimonio. Para casarse, la ley que exige que vayamos ante un juez del registro civil
y capacidad de las personas, y hay un acta de matrimonio que se celebra donde no solamente firma el juez y los esponsales, sino que también tienen que firmar testigos. Luego hay contratos nominados y contratos innominados. Los nominados son aquellos en los cuales la totalidad de sus cláusulas esenciales se adecúa a un tipo especial ya designado por la ley. Contratos nominados son los que la ley ya prevé y les da un formato, como por ejemplo compraventa, mandato, fideicomiso, etc. En cambio, los innominados son aquellos que no tienen una denominación legal específica y que las partes van realizando conforme costumbres, como por ejemplo un contrato innominado sería los sorteos que se hacen por Instagram. No tiene una denominación más que sorteo, pero no podemos decir que el sorteo sea un contrato. Ahí, hablando en voz alta ahora, tienen otro ejemplo de contrato aleatorio. Los sorteos que se hacen por Instagram es aleatorio porque yo participo en el contrato, participo en el sorteo, acepto participar, pero yo no sé si voy a ganar o no algo. Bueno, y es innominado porque todavía la ley no le dio una tipología específica a ese tipo de contrataciones. Y es un contrato porque, en realidad es un contrato unilateral porque una de las partes se obliga y la otra parte, la que recibe el premio, digamos, no se obliga a nada. Bueno, eso. Bueno, después existen contratos por adhesión. Los contratos por adhesión son muy comunes en cuando, por ejemplo, uno va a un banco y va a abrir una cuenta corriente o va a pedir o abrir una caja de ahorro. Entonces, el banco te da un formulario ya preimpreso y uno rellena el formulario y pone y firma que está de acuerdo. También sucede cuando contratamos, por ejemplo, telefonía, uno va a comprar un teléfono y ya los formularios están preimpresos, no elegimos, digamos, los que vamos a adherirnos a los servicios de ese estilo, las cláusulas, sino que son cláusulas que ya están predeterminadas y uno lo que hace es adherirse, por eso se llaman por adhesión, a ese tipo de contratos. Después existen los contratos preliminares, que son contratos previos al contrato que en definitiva se va a realizar. Es muy común dentro de la obra los contratos de la construcción y demás, que se hagan contratos preliminares donde se establecen cláusulas previas para poder después determinar si realmente se va a poder llegar a realizar un contrato o no. Y por último, contratos conexos, que son aquellos contratos que por alguna situación se relacionan entre sí y por lo tanto los efectos que producen en el contrato 1 se relaciona con el efecto que va a tener el contrato número 2. Existen subcontrataciones. Las subcontrataciones es cuando es también muy común en la construcción. Vamos a dar este ejemplo. Una empresa ofrece el servicio de construcción de edificios. Se la contrata a esa empresa para que construya un edificio y resulta que la empresa no sabe o no está en todas las áreas. Supongamos que la actividad principal que tienen es la del diseño, digamos. Hay ingenieros civiles y arquitectos. Entonces, diseño y todo lo que es la estructura del edificio. Pero no se dedican a la parte eléctrica ni a la parte sanitaria. Entonces, subcontratan, es decir, contratan a personas que sean idóneas y sepan específicamente sobre esos temas para poder realizar y dar cumplimiento a su obligación principal, que era realizar el edificio. ¿Sí? También es muy común en los contratos de alquiler la subcontratación. En algunos está prohibido, se especifica expresamente que se prohíbe la subcontratación, pero hay muchos que no. Se da, por ejemplo, cuando una persona contrata un inmueble, o sea, alquila un inmueble para vivir, para su casa, y el inmueble es muy grande, entonces a la vez después subalquila una de las habitaciones a otra persona. Bueno, y la señal es cuando
A ver, la señal se da en la situación en que uno entrega parte del dinero de lo que sale una cosa para que el dueño de esa cosa la reserve y después yo pueda ir a adquirir la totalidad de la cosa. Sería, me voy a un negocio, me gustó mucho un teléfono, pero no tengo toda la plata conmigo. Entonces le digo al dueño del negocio, te dejo una seña, uno normalmente le dice seña, pero es una señal, te dejo una señal como parte de compra y vos reservame que yo esta tarde vengo a buscarlo. ¿Cómo funciona eso? Yo dejo el teléfono, sale 10.000 y yo dejo 1.000 pesos de seña. Si yo a la tarde vuelvo, cuando tengo que pagar la totalidad del teléfono, ya no tengo que pagar 10.000, tengo que pagar 9.000 porque ya entregué 1.000 como parte de pago en concepto de seña. Y si yo no voy a buscar el teléfono en el tiempo convenido, pierdo la seña, es decir, pierdo los 1.000 pesos que quedan a favor del negocio. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? El consentimiento, el objeto, la causa y la forma. El consentimiento se da cuando, recuerden la unidad que vimos de acto jurídico, para que haya consentimiento tenía que haber discernimiento, intención y libertad, ¿no es cierto? Ese consentimiento con discernimiento, intención y libertad se manifiesta en los contratos de la siguiente manera. Hay una oferta por parte de uno de los contratantes y hay una aceptación por parte de la otra. Cuando se da esta situación de oferta y aceptación, nace lo que se denomina el perfeccionamiento del contrato. En cuanto al objeto, es similar al objeto de los actos jurídicos, tienen que ser cosas que estén en el comercio, es decir, que se puedan vender, que se puedan comprar, que se puedan embargar, que no estén prohibidas por la ley. Eso es en cuanto a las cosas. Y en cuanto a los hechos, deben ser hechos posibles y también que no estén prohibidos por la ley. Acuérdense que las obligaciones podían ser de dar o de hacer, entonces por eso el objeto de los actos jurídicos se dividen en cosas donde yo voy a entregar algo que debe estar en el comercio y no debe estar prohibido por ley, o también puedo contratar hechos, por ejemplo, que realice una inspección, que realice un plano eléctrico. Esos hechos tampoco tienen que estar prohibidos por la ley. El objeto tiene que ser posible, material y jurídicamente. Materialmente porque, como decíamos, tienen que ser cosas que realmente estén en el comercio, que puedan venderse, comprarse, que existan, que no una fantasía. Por ejemplo, yo hoy no puedo decir te vendo la vacuna del COVID-19 porque no existe, entonces es materialmente imposible, ¿sí? Y jurídicamente posible significa que la cosa que yo sobre la que voy a contratar no puede estar embargada o inhibida judicialmente de alguna manera, donde el juez a través de un juicio haya prohibido que se realicen actos sobre esa cosa. Tiene que estar determinado y el objeto siempre debe ser conforme a la moral y a las buenas costumbres. Causa. En cuanto a la causa, debe existir en la formación del contrato durante su celebración y debe subsistir luego durante la ejecución. Nunca jamás puede perderse la causa, que es lo que da origen al contrato. La falta de causa puede provocar la nulidad, adecuación o extinción del contrato. El contrato es nulo cuando su causa es contraria a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, y el contrato es nulo cuando ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral. Por ejemplo, la causa del contrato de locación es que yo alquilo el lugar para poner un comercio de venta de comestibles. Esa es la causa. Esa causa, que es la causa fin, yo necesito poner un local de venta de comestibles, no puede modificarse durante la celebración ni durante la ejecución del contrato, sobre todo durante la ejecución del contrato tampoco. Si durante la ejecución del contrato, en vez de poner comestibles, yo empiezo a vender gas, por ejemplo, en vez de comestible vendo gas, la otra parte que me alquiló puede pedir la nulidad de ese contrato. ¿Por qué? Porque puede ser que en sus consideraciones personales
su inmueble no corresponde a la venta de gas, por razones de seguridad, por razones personales, por razones de estructura del local, por la razón que considere. Entonces, si quien alquila le cambia la causa que dio origen a ese contrato puede declararse nulo, ¿sí? Supongamos también que yo alquilo un local para vender celulares y resulta que después, en realidad, mi intención era tener ese local para vender drogas, por ejemplo. Y quien me alquila el local se entera, se da noticia de esa situación, entonces puede pedir la nulidad del contrato porque en ese local se está llevando a cabo un acto que es ilícito. Forma. Decíamos que los contratos, esto es tal cual los actos jurídicos lo podrán recordar. Hay libertad de formas, la libertad de formas es podemos contratar como queremos porque no hay ninguna forma impuesta por la ley. Puede ser ad probationem, es decir, que existan ciertas formalidades necesarias para realizar el contrato, como por ejemplo un pagaré donde yo me voy a obligar a entregarte una suma de... vos te obligás a entregarme una suma de dinero como préstamo y yo después me obligo a través de ese documento a pagarte. Requiere eso que una cierta formalidad, no solemne, no ante un escribano, no ante un oficial público, pero sí requiere de ciertos requisitos para que esa contratación sea válida. Y después están los contratos ad solemnitatem que requieren sí o sí una forma específica, como por ejemplo cuando vamos a comprar un auto o un camión o un tractor o vamos a comprar una casa. Ese tipo de compraventa de muebles registrables o de inmuebles requiere formas específicas que es a través de la escritura pública o a través de instrumentos públicos. Justamente una de las formas ad solemnitatem es la escritura pública. Acá les doy un ejemplo de lo que es una escritura pública. La escritura pública implica que intervenga un oficial público o bien un escribano, tiene una forma, fíjense, un sello, en este caso es de la provincia del Chaco, tiene una actuación notarial, es una formalidad que tiene por fin principal me sale defensa, pero no es defensa, la protección de los derechos de ambas partes y también de derechos de terceros. Pero eso ya lo vimos en actos jurídicos. Y las pruebas sobre los contratos, existen diferentes tipos de prueba. La testimonial, que es pruebas de testigos, la pericial, que se da a través de informes técnicos de personas que tienen una idoneidad específica. Supongamos que el contrato era sobre alguna compraventa de mercaderías, es muy común o probable que intervenga un contador. También sucede lo mismo en los juicios laborales. Una de las pruebas más importantes en relación a los contratos entre los trabajadores y la patronal es la prueba pericial de los contadores. ¿Sí? Supongamos que compré un auto y ese auto estaba fallado, entonces yo le reclamo al vendedor que me vendió el auto con un motor que ya no andaba. Es muy probable que la prueba pericial sea de un ingeniero mecánico, ¿sí? Después está la prueba instrumental, que refiere a cualquier tipo de expediente o instrumento que exista público, como por ejemplo, si yo inicié un juicio donde en el juicio pido que solamente el juicio es para que se pruebe que el motor venía fallado. Solamente eso pido en principio. Bueno, ese juicio va a conformar un expediente judicial. Ese expediente judicial es un instrumento. Ese juicio y ese instrumento me va a servir como prueba en otro posterior juicio donde yo le voy a reclamar al vendedor daños y perjuicios porque me vendió algo en mal estado. ¿Se entiende? O sea, primero pido que un perito, ingeniero mecánico, determine si realmente el motor está en mal estado.
termina y me determina que el motor estaba en mal estado y eso me habilita a iniciar otro juicio después que es de daños y perjuicios para que el vendedor me indemnice por los daños que me ocasionó. Y las pruebas informativas son informes técnicos que se pueden pedir a oficinas públicas o a oficinas privadas. Supongamos que hay un desacuerdo que lleva a un juicio entre quien pide que le realicen la construcción de una casa y un ingeniero civil, porque la casa tuvo un problema donde hay una estructura de la casa que está poniendo en peligro la estabilidad del inmueble. Entonces, es probable que en el juicio se pida un informe técnico al Consejo de Ingenieros para que informe que en tales situaciones, dándole las características de la casa que se construyó y demás, si el ingeniero actuó acorde a las normas de la técnica, etcétera, etcétera. Se le pide un informe técnico, ¿sí? Efectos de los contratos. Decíamos que entre los contratos rige lo que se denomina la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, lo que las partes hayan elegido en cuanto a la validez intrínseca, naturaleza, efectos y derechos de las obligaciones es ley para esas partes, ¿sí? En cuanto a la situación de terceros, el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a verse favorecidos, ni tampoco a ser perjudicados con esos contratos, salvo una disposición legal específica donde determine que hay algún tercero que va a estar sí o sí involucrado, como es siempre el caso de los seguros. Fíjense, vamos a dar este ejemplo. En una situación se produce un choque entre dos personas. Bueno, la situación que se da de nacimiento de obligaciones y demás es entre el auto A y el auto B. Pero sí o sí los seguros del auto A y del auto B van a entrar a jugar en esa relación jurídica y son terceros. Entonces, en principio, el efecto de los contratos es entre partes, pero hay veces, hay situaciones donde hay terceros que se involucran, pero eso es exclusivamente por disposición legal. Y otro efecto de los contratos que es muy importante, sobre todo en épocas donde no hay una estabilidad económica, que es la teoría de la imprevisión. ¿De qué trata la teoría de la imprevisión o qué prevé el Código Civil y Comercial en relación a la teoría de la imprevisión? Cuando los contratos son onerosos, recuerden que onerosos es que implicaba una situación de pérdida de ganancia para ambas partes contratantes. Cuando hay estos contratos que tienen la característica de ser onerosos y que tienen una ejecución diferida o permanente, es decir, no es un contrato instantáneo donde yo voy, por ejemplo, yo puedo comprar un auto de dos formas. La primera es voy, entrego toda la plata y el vendedor me entrega el auto. Esa es una forma. La otra es, me voy y le digo, mire, yo no tengo la plata, lo voy a pagar en cuotas. Entonces tengo 60 cuotas de pago de auto. Eso es un contrato de ejecución diferido o permanente, porque no termina en el momento, sino que hay 60 cuotas en las que voy a tener que asumir la obligación de pagar mensualmente el auto. ¿Cuándo? En esa situación sucede lo siguiente. Fíjense, 60 cuotas son prácticamente 5 años. Y en 5 años pueden pasar muchas cosas. Si por alguna razón, que fue lo que pasó hace poquito, sobre todo cuando hubo el cambio que el dólar estaba a 20 en nuestro país, después pasó a estar a 40. Ahí sucedió muchísimo esta situación. ¿Cuál? Los autos, por eso les traje este ejemplo específicamente, en general tienen precio dólar. Imagínense que no es lo mismo pagar un auto a precio de dólar 20 que pagar un auto a precio de dólar 40 y menos que menos 60. Entonces, las cuotas a las personas que estaban pagando sus autos se le volvieron excesivamente onerosas e imposibles de abonar en muchos casos. Entonces,
La teoría de la imprevisión prevista justamente en el Código Civil permite que esas personas acudan ante un juez y les readecúen las cuotas del contrato. ¿Cómo? Y generalmente en vez de pagar en 60 cuotas terminan pagando en 80, entonces se minimiza un poco el precio de cada cuota. También eso genera un poco más de intereses, pero también la otra parte realiza una concesión, digamos, en el sentido de que, entendiendo la situación, ambas partes deben realizar concesiones recíprocas. Como decíamos, ¿se acuerdan que habíamos visto como una de las formas de extinción de las obligaciones la transacción? Bueno, ahí tienen un ejemplo claro de transacción. Las partes hacen ciertas renuncias a sus derechos y se llega a un acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la situación existente ajena a las partes hizo que para una de ellas se vuelva excesivamente imposible y oneroso abonar el contrato. Lo mismo ha sucedido con los préstamos bancarios, la misma situación. La gente que pidió préstamos bancarios en dólares se vio en esta situación de que el pago de la cuota del préstamo, digamos, se le tornó imposible de abonar. Muy bien, muchas gracias. Recuerden cualquier cosa, preguntar en el aula.